Bien, y vamos entonces a empezar con los que nos compete dar en el día de hoy. Nosotros vamos primero a hablar un poquito, a recordar algunas cosas con respecto a lo que estábamos trabajando hasta el momento. Nosotros estamos trabajando en la resolución de ecuaciones exponenciales, como el nombre lo dice. Y habíamos visto en un principio, y lo tienen también especificado en el material teórico, que nosotros vamos a dividir las ecuaciones exponenciales en dos grandes grupos o tipos. Por un lado vamos a encontrar aquellas ecuaciones exponenciales que ya se encuentran, pueden ser llevadas mediante transformaciones adecuadas a esta forma, un a a la f de x igual a un a la g de x, igualdad de potencias que tienen la misma base, con una base que tiene que ser positiva y distinta de 1. Y luego en otro paquete vamos a colocar aquellas ecuaciones que por más que intente buscarle la vuelta, nunca conseguís llevarlas exactamente a este formato. ¿Está? Bien, habíamos empezado por trabajar con el primer paquete de ecuaciones y en ese caso, estas ecuaciones que pueden conseguirse llevar a esta forma van a resolverse aplicación de este teorema que ustedes encuentran aquí. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Bueno, que si yo tengo un a la f de x igual a un a la g de x, igualdad de potencias que tienen la misma base, con una base positiva y distinta de 1, resolver esta ecuación va a terminar siendo equivalente a resolver la igualdad entre los exponentes. ¿Está? Les pido que silencien un momentito los micrófonos para no escuchar el ruido de fondo y la grabación después quede mejor. ¿Sí? Silencien los micrófonos. Muy bien. Lo otro que vamos a tener que tener en cuenta también para trabajar en estos ejercicios son las propiedades de la potenciación. Acá hay algunas de esas propiedades que vamos a estar atendiendo con algunos ejemplos particulares para clarificarlas. Les había mandado también otro listado, ustedes tienen entre el material teórico que les mandé otra tablita de este estilo. Bien. Si quieren pueden incluso buscarse otra que capaz que esté un poco más completa. Estas son las propiedades de la potenciación más comunes. Y de ellas me voy a valer para poder entonces resolver estos ejercicios. Y voy a ir entonces al repartido, que ya lo habíamos empezado, a ese bloque en el que estábamos. Si quieren, a todos esos ejercicios que estaban dentro de ese bloque 2 en el que estoy trabajando, los pueden de alguna manera numerar o identificar con alguna letrita. Por ahí, medio en la mitad de ese enorme paquete que tengo en el bloque 2, aparecían algunos ejercicios como estos. Voy a ir puntualizando algunas cosas rápidamente. Aquí tienen, después chequen por la mitad en adelante un montón de esos ejercicios resueltos, como para que corroboren si alguno intentó ir haciendo, si llegaron a un resultado correcto. Por ejemplo, por ahí encuentro este ejercicio para resolver. 2 por 5 a la x igual a 250. En primer lugar, recordar que, ¿por qué sospecho que este ejercicio correspondería a una ecuación exponencial del primer paquete? Porque en realidad todavía no tenés este formato, no tenés igualdad de potencias que tienen la misma base. Sin embargo, yo tengo solo un término a cada lado del signo de igual, y eso me va a llevar a sospechar que esta ecuación exponencial, porque tiene incógnita en el exponente, la voy a poder catalogar o clasificar dentro de esta categoría. Lo único que necesito es someterla a una serie de transformaciones para dejarla exactamente con el formato que aparece aquí en el teorema, o sea, igualdad de potencias que tienen la misma base. Veamos cuáles son las transformaciones que se me ocurren. En primer lugar, pueden pensar que este 2 que multiplica lo podrían pasar al otro lado dividiendo.
Al hacer este cociente, te quedaría un 125 en el segundo miembro. Bien, fíjense en que en el primer miembro tenés una, digamos, una función exponencial de base 5. Para aplicar el teorema verde, vos necesitarías también aquí tener una potencia que tuviera base 5. Y empezando a revisar este número voluminoso, se me ocurre que 125 lo puedo sustituir por 5 a la 3. Fíjense que sería 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces cambio el 125 por 5 a la 3 y ahora sí conseguí que quede como igualdad de potencias que tienen la misma base. Una base que vale 5 y que por lo tanto cumple con el requisito de ser positiva y distinta de 1. Como cumplo con los requisitos como para aplicar el teorema dice entonces que resolver esta ecuación pasa a ser equivalente a resolver simplemente la igualdad entre los exponentes. Entonces, resolver esta ecuación pasa a ser lo mismo que resolver la igualdad entre los exponentes, y en ese caso entonces ya tendrías resuelta tu ecuación. Acá viene ahora a continuación una que otra vez sospecho corresponde a este primer tipo, porque solo tiene un término a cada lado del signo de igual. Recuerden que los términos aparecen separados por signos de más o menos fuera de los paréntesis. Por eso yo tengo un solo término a cada lado. Pero obviamente no cumplo todavía con el requisito de que sea igualdad de potencias que tienen la misma base. Entonces voy a pensar en estas propiedades de las que dispongo para ver cómo podría empezar a hacer las transformaciones. Bueno, por ahí voy dejando momentáneamente esto quieto y voy a recordar que cuando yo tengo una potencia de exponente negativo, eso se puede cambiar por un 1 sobre a la n. Así que si tú tenés 512 a la menos 1, 512 a la menos 1, eso sería 1 sobre 512 a la 1. ¿Tá? Elevar a la 1 es lo mismo que dejarlo igual. Ahora, 512 es un número muy grande. Sospecho que quizás pueda llegar a escribirlo como una potencia de base 2. Bueno, 2 a la ¿cuánto? Para que me dé 512. ¿Habrá un 2 a la algo que me dé 512? Y cuando empezás a probar, resulta que sí, 512 lo puedo cambiar por un 2 a la 9. Y entonces voy teniendo este formato. Pero hay una propiedad que establece que cuando tú tenés un cociente todo a la n, eso sería la potencia del numerador y la potencia del denominador. Fíjense, yo tengo algo así, voy a pensar en escribirlo así. ¿Por qué digo que tengo eso? Porque el 1, que no tiene exponente, bien podés imaginártelo como un 1 a la 9, porque 1 a la 9 sería 1 por 1 por 1 por 1, 9 veces, y eso te sigue dando 1. Entonces, este 1 que está acá, puedo perfectamente imaginarlo como un 1 a la 9, y al tener entonces un cociente de potencias que tienen el mismo exponente, podés pensar en hacer cociente de las bases y dejar todo al exponente n. O sea, hago el cociente de las bases y dejo todo al exponente 9. Y al hacer esto, han conseguido que les quede una expresión que cumple con este formato. Es decir, igualdad de potencias que tienen la misma base. ¿Tá? Una base que es positiva y distinta de 1. En este caso sería una base, un medio. Así que resolver esta ecuación es equivalente a pedirle a los exponentes que se igualen, y de ahí despejarías entonces el valor de la x. Así que vuelvo a repetir, ¿por qué me ubico dentro de este primer paquete de ecuación exponencial? Porque solo visualizo un término a cada lado del signo de igual. Entonces, probablemente
siempre encuentres una o más propiedades para aplicar que te permitan transformar la expresión y llevarla a igualdad de potencias que tienen la misma base. Vamos luego a este. Acá tenemos un solo término en el primer miembro, un solo término en el segundo. Probablemente esto lo lleve a igualdad de potencias de base 5. Entonces voy a recordar, por ejemplo, que si quiero deshacerme de esta notación de raíz, acá sería como que el 5 está elevado a la 1, y acá esto es raíz cuadrada. Cuando no tenés el numerito, el índice indicado aquí, recuerden que viene de una raíz cuadrada. Había una propiedad de la radicación que te permite ir de la notación de una raíz a la notación de potencia. O sea, se deja la base igual, el exponente de la cantidad de subradicales en el numerador y el índice de la raíz va abajo. Entonces esto sería lo mismo que escribir 5 a la 1 medio. Después acá tienen producto de potencias que tienen la misma base. Fíjense que este que no tiene exponente sería un 1. Producto de potencias que tienen la misma base. Dejo la misma base, sumo los exponentes. Por eso acá dejo la misma base que 5, sumo los exponentes que serían x más 1. Este que no tiene exponente es un 1. Y bueno, ahora conseguiste, mediante esas transformaciones, dejar como igualdad de potencias que tienen la misma base, así que el teorema te dice que resolver esta ecuación es equivalente a resolver la igualdad entre los exponentes, y de ahí despejan x, el 1 pasa al otro lado restando, y luego efectúan esta cuenta que te termina dando menos 1 medio. Bueno, y así sigo. Otra ecuación que tiene un solo término a cada lado, sospecho que voy a llevarlo a este primer tipo de ecuación, y por ende lo voy a poder resolver mediante el teorema verde. Primero voy a empezar a hacer una serie de ajustes. No me gusta trabajar con los símbolos de raíz, entonces lo primero que voy a hacer es aplicar esta propiedad para deshacerme de las raíces y pasar a la notación de potencias. Entonces, por ejemplo, recuerden, este 7 que no tiene exponente, me imagino un 1, así que sería un 7 a la 1 tercio. Luego acá tenías el 7 a la 2x, y aquí sería 7 a la 4 tercios. 7 a la 4 tercios. Bien, seguimos. El último que entró, ¿quién fue? Perdón, Germán Rodríguez, ¿era? Me está faltando identificar a uno, perdón. Vicintín. No, ya estás. El que me falta es el último que entró. Bueno, no importa. Seguimos, después me dirán. Bien, entonces esto era 7 a la 4 tercios. Acá tenemos un producto de potencias que tienen la misma base. Otra vez, producto de potencias que tienen la misma base. Dejo la misma base, sumo los exponentes. Por eso vas a dejar la misma base que 7 y vas a sumar los exponentes como están. ¿Ah? Del otro lado quedas igual, y entonces conseguiste llegar al formato del teorema verde. Igualdad de potencias que tienen la misma base, una base positiva, distinta de 1, así que vas a pedir que los exponentes coincidan. Y vas entonces a resolver esta ecuación racional. Dejé solo el término que tiene x, pasé esto para el otro lado con signo contrario, 4 tercios menos 1 tercio son 3 tercios, 3 tercios es 1, y de ahí completé el despeje. Bien, veamos la siguiente. Un solo término a cada lado. Fíjense que no tengo las mismas bases, pero hay una cierta relación entre esas bases. Hay una propiedad que dice, ven que una es la inversa de la otra, están dadas vueltas las fracciones, digamos así. Hay una propiedad que dice que cuando vos tenés una fracción elevado a un cierto exponente, podés dar vuelta a la fracción, pero el exponente cambia de signo. Entonces yo decidí dejar esta como estaba, y a esta la di vuelta.
puse el 3 arriba, el 7 abajo, pero al dar vuelta esta fracción, el exponente, todo el exponente cambia de signo y por eso queda menos 3 menos x. Y ahora sí, igualdad de potencias que tienen la misma base, con una base que es positiva y distinta de 1, le pido a los exponentes que coincidan y despejo de aquí el valor de la x. Bien, y así continúo, una más. Acá, fíjense, números grandes, voluminosos, sospecho que los puedo cambiar por potencias de alguien. Este 9 es un 3 a la 2. Después, acá en este numerador es potencia de potencia, potencia de potencia, potencia de potencia está acá. Dejo la misma base, multiplico los exponentes. O sea que vos dejarías la base 3, multiplicás los exponentes. Abajo tenías un 3 y acá de nuevo es potencia de potencia. Bueno, acá hice primero el cambio del 1/3, lo escribí como 3 a la menos 1. ¿Está? Esa es la que hoy apliqué. A ver, es esta. 1/3. Es como que el 3 está elevado a la 1. Por eso sería 3 a la menos 1. Bien, potencia de potencia, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Luego acá tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, resto los exponentes. Es decir, al exponente de arriba le quitas el de abajo. Fíjense que abajo tenías un 3 a la 1. ¿Tá? Y luego ahora sí, quedaste con una expresión que tiene el formato de esas ecuaciones, aplicás el teorema que está en verde y pedís a los exponentes que se igualen. Bueno, esta ya la habíamos hecho la última clase. Acá tenemos otra parecida, números voluminosos, o sea, un solo término a cada lado, por eso sospecho primer tipo de ecuación. Números voluminosos en la base, sospechan que conviene cambiarlos por potencias. Un 8 es 2 a la 3, ¿tá? Y todavía eso lo tenés a la x. El 5 no podés descomponerlo más de lo que está. Bien, ahora acá hay una potencia de potencia, dejo la misma base, o sea, ¿se acuerdan que el orden de los factores no altera el producto? Lo marqué nada más. ¿Estamos? Podrían pensar, ven, si cambio el orden, y acá la potencia de potencia la desmenuzo, ¿está? Fíjense que ahora queda la misma potencia general arriba. Podrías pensar en escribir así, si no directamente este hubiera quedado 2 a la 3x, producto de potencias que tienen el mismo exponente, producto de potencias que tienen el mismo exponente acá, producto de potencias que tienen el mismo exponente, multiplican las bases y dejan el exponente igual. Y bueno, eso te hubiera conducido al mismo resultado que está acá. Bueno, y en fin, así van trabajando, creo que en este primer paquete no van a tener ningún problema. Mi intención era empezar a discutir algo del bloque 3, donde seguimos trabajando con ecuaciones exponenciales, pero voy a agregar un pequeño detalle. Vamos al primero de los ejercicios que tengo en el bloque 3. Dice, resolver esa ecuación exponencial, pero atendiendo previamente al análisis del dominio. Bien, resulta que las ecuaciones pueden llegar a tener problemas de existencia. ¿Tá? ¿A qué me refiero cuando yo les pido que estudien el dominio de una expresión? El dominio de una expresión va a venir dado por los valores de la variable independiente para los cuales esa expresión existe. Entonces, generalmente las funciones o las expresiones que le dan problemas de existencia son de tres tipos. Las que tienen un denominador que depende de la incógnita en algún lugar de la expresión, las que tienen un logaritmo y las que tienen un símbolo de raíz de orden par. ¿Por qué las expresiones que tengan un denominador en algún lugar me van a dar problemas? Pero ojo, tienen que ser denominadores que dependan de la x o de la variable. Bueno,
las expresiones que tengan un denominador en algún lugar, dependiendo de la incógnita, te van a dar problemas para aquellos valores de la incógnita que hagan que el denominador se anule. ¿Por qué? Porque si un denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Después te daban problemas las expresiones que tenían logaritmos. ¿Por qué me dan problemas? Porque para que un logaritmo exista, y lo vamos a ver más en detalle, su logaritmando y su base tienen que cumplir ciertos requisitos. Y después también tienen problemas de existencia las expresiones que tengan un símbolo de raíz de orden par. Por ejemplo, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta. ¿Por qué? Porque la cantidad subradical no puede ser negativa. O sea, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo no existe, eso ya lo sabemos. Entonces, repito, las expresiones que en algún lugar tienen un denominador que depende de la incógnita, o un logaritmo, o una raíz de orden par, me van a dar problemas de existencia porque para que existan voy a tener que cumplir ciertos requisitos. Entonces, observen esta primera ecuación que tienen que resolver. ¿Tiene algún problema de existencia? Sí. Tiene un denominador, en este caso en el exponente, que depende de la incógnita. ¿Dónde tiene problemas? Donde ese denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si este denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, yo voy a tener que estudiar primero el dominio de esa expresión. Es decir, ¿dónde sí existe esa expresión? Entonces, generalmente existe en más lugares que en donde no. Entonces vos haces el estudio al revés. Te preocupás por ver dónde no exista. Y después decís, ah, bueno, entonces existe en cualquier lugar, excepto ahí donde tengo problemas. Entonces, si el problema era porque había un denominador, ¿dónde ese denominador se anula? En cero. Solo si la x vale 0, acá tendrías un 0, y dividir por 0 no existe. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa expresión? Y se anota así, dominio de la función. ¿Dónde sí existe la expresión? Bueno, la expresión existe para cualquier número real, excepto, este menos quiere decir excepto, en 0. ¿Está? Entonces, ahora que ya discutí para qué valor de la incógnita esa expresión no va a existir, ahora me pongo a resolverla. Y si de casualidad llego, cuando la estoy resolviendo, a que una raíz está en 0, lo voy a tener que descartar porque ahí tenías un problema de existencia. Bien, entonces, repito, el dominio, es decir, donde sí existe esta expresión, existe para cualquier real que no sea el 0. ¿Por qué? Porque si la x vale 0, haces 0 un denominador y dividir por 0 no existe en matemática. Voy a resolver. Bueno, acá tengo una expresión que tiene un solo término a cada lado. Sospecho que corresponde al primer tipo de ecuación exponencial. ¿Está? Tengo que llegar a escribirla como una igualdad de potencias que tengan la misma base. Y acá me voy a valer de algo muy importante, un truco. Cuando tú tenés un 1, vas a recordar una propiedad de la potenciación que dice que cualquier número elevado a la 0 siempre te da 1. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Entonces, en particular, a mí me serviría cambiar este 1 por 7 a la 0. Repito, cualquier número, cualquiera, el que quieras, elevado a la 0, siempre te da 1. En particular, para que me termine quedando igualdad de potencias que tienen la misma base, me serviría cambiar este 1 por un 7 a la 0. Entonces, con ese pequeño truco o artificio, conseguiste una igualdad de potencias que tienen la misma base, una base que es positiva y es distinta de 1. Así que, según el teorema Verde, para que esta igualdad se cumpla, bastaría pedirle la igualdad de los exponentes. Pero,
Si yo trato de despejar de aquí la x, fíjense que esta x que divide pasa al otro lado multiplicando, 0 por x me daría 0, y ahí completo entonces el despeje. ¿Está? Bien, ¿qué pasa con el segundo ejercicio que está en ese paquete? Lo mismo, es una ecuación exponencial a resolver, pero primero voy a tener que avivarme de que tiene un problema de existencia. Porque hay, en el caso este, en un exponente, un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde voy a tener problemas de existencia? Donde ese denominador se haga 0. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0, dividir por 0 no existe en matemática. Entonces vos lo que vas a hacer es tomar ese denominador, lo vas a igualar a 0, porque querés ver cuándo se anula, vas a despejar de ahí la x, se anula cuando la x vale menos 1, y entonces vas a pasar a decir que el dominio de tu expresión, el dominio de mi función, donde sí existe esta función, es para todos los reales, excepto ese valor que anulaba mi denominador. Una vez que hago el análisis de ese dominio, entonces resuelvo. Como siempre, un solo término a cada lado, sospecho que pertenece al bloque 1, así que voy a tratar de escribirlo como igualdad de potencias que tengan la misma base. Acá es muy simple, el 9 lo cambio por un 3 a la 2 y ya tengo el formato del teorema verde. Así que como tengo igualdad de potencias que tienen la misma base, bastaría pedirle que se igualen los exponentes. El x más 1 que divide, lo paso al otro lado multiplicando. Hago aquí la distributiva y termino de despejar la incógnita. ¿Tá? O sea que la solución de este ejercicio es 1. Si te hubiera dado menos 1, ojo que lo tenías que descartar porque en menos 1 en realidad no existía el ejercicio. Bien, y me voy al siguiente, otra vez, un solo término a cada lado, sospecho que pertenece al primer paquete de ecuaciones exponenciales, pero hay un problema de existencia porque hay un denominador en este exponente que depende de la incógnita. ¿Dónde tiene problemas de existencia? Donde ese denominador se anule. Así que vos tomás ese denominador, lo igualás a 0 para ver dónde está su raíz, resulta que está en menos 2, entonces en resumidas cuentas vas a decir que tu función existe para cualquier real excepto menos 2. O sea, la ecuación existe, no quiere decir que se cumpla, la expresión existe para cualquier real excepto el menos 2. Una vez que analizaste el dominio, ahora volvés a la expresión de partida y tratás de resolver esta ecuación, que obviamente la voy a tener que ir sometiendo a transformaciones para que quede con el formato del teorema verde. Se me ocurre el 4, cambiarlo por un 2 a la 2, de este lado. El 128 es un 2 a la 7. De este lado te termina quedando producto de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, sumo los exponentes, del otro lado dejo igual, y ahora que tengo igualdad de potencias que tienen la misma base, le voy a pedir, después acá agrupé, nada más saqué como un denominador en ese exponente para achicarlo y llevarlo a un solo término. Y bueno, le pedí a los exponentes que coincidieran. El x más 2 que divide, lo pasé al otro lado multiplicando, hice las distributivas y despejé el valor de la x. Vuelvo a repetir que después ustedes, como van a recibir este material, vuelven a intentar hacerlo, van a tener de dónde chequear ahora el paso a paso, y van entonces tratando de familiarizarse con esas propiedades. Recuerden que la tarea que vamos a hacer entonces el día lunes, contrarreloj, porque va a estar abierta solo un día, va a versar sobre esto. Probablemente me toque para hacer alguna ecuación y, digamos, conviene que yo esté un poco ducho, práctico en todo esto, porque así no pierdo tiempo, ¿verdad? Bien. Y acá en la última tenemos otra vez ya directamente, hay un solo término a cada lado, ya tenés igualdad de potencias que tienen la misma base, pero
veo que hay problemas de existencia que primero voy a analizar. En este caso hay dos denominadores que dependen de la incógnita. ¿Dónde voy a tener problema? Donde cada uno de esos denominadores se haga 0, o sea que en resumidas cuentas no te sirve ni el 3 ni el 2. El 3 no me sirve porque anula este denominador y el 2 porque anula este. ¿Cómo lo anoto? Dominio de esta función son todos los reales excepto, este menos es excepto 2 y 3. Y bueno, ya cumplo con las condiciones del teorema verde cuando voy a resolver, porque tengo igualdad de potencias que tienen la misma base, así que una base que es positiva y distinta de 1, vas a pedirle a los exponentes que coincidan, este va a pasar multiplicando al otro lado y este va a multiplicar acá, hacen las distributivas dobles y termina dándoles ese resultado. ¿Entendimos entonces? ¿Puedo dejar de compartir pantalla o quieren hacer alguna consulta con respecto a esto que les mostré? Pueden activar los micrófonos ahora, ¿eh? Bien.